Bienvenidas, bienvenidos. Es el programa Notas de Veracruz de TV Más. Gracias por estar pendientes de esta emisión que desde la Casa Museo Agustín Lara estamos llevando a ustedes. Hoy con el gusto de escuchar un instrumento que por todas partes va y viene y hace las delicias de mucha gente. Instrumento muy socorrido por nuestros músicos populares, pero que también es un instrumento, un elemento primordial en las salas de concierto, en los grupos de música pop, en fin, es la guitarra que hoy interpretan el dúo Delgado-Aragón. Aquí están con nosotros y agradecemos la presencia del maestro Francisco Aragón. Bienvenido, Paco. Muchas gracias Manolo. Y Antonio Delgado. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Manolo. De Coatepec. Así es, orgullosamente. ¿Radicado en Jalapa o vas y vienes? Ya radicado en Jalapa, pero sí, digamos, la primera parte de mi vida la viví en Coatepec. Muy bien. Tú llegaste a este... Yo soy un... en Michoacán, ¿verdad? Yo digo jaropecha. Ah, sí. Porque tengo corazón jarocho y sangre purépecha. Entonces estoy avecindado desde hace 50 años aquí en este hermoso estado y obviamente pues mis hijos veracruzanos, mis andares, novias y demás, mi vida se hizo aquí, ¿verdad? Y aquí estudiamos también música en Jalapa, en la Facultad de Música. Somos músicos quizás de extracción académica, pero también con una escuela maravillosa que es la escuela callejera, que orgullosamente lo digo. Y hoy se va a percibir mejor esta vertiente de interpretación que ustedes tienen, Paco, porque vamos a recordar que los 70 cumplen 40. Así es. Fíjate que este programa lo diseñamos porque nosotros vivimos esa época, ¿no? Los 60, los 70... todo este movimiento, ¿no?, de Amor y Paz y Beatles y Rolling Stones y una infinidad de compositores que dejaron huella porque su música, aunque se le pueda catalogar como música popular, digamos en el sentido que digamos que no está a la par de la música académica, que puede ser muy polémico, pero bueno, es música de excelente factura. De tal suerte que todavía sigue siendo vigente. Nosotros podemos tocar, por ejemplo, una pieza que se llama Dust in the Wind, que fue de un grupo de rock que se llama Kansas, que está incluido en el programa, y está muy bien hecha, y a la gente que lo escuchó en aquella época, pues lo rememora con mucho cariño, e incluso los chavos actuales sí conocen la pieza, y si no la conocen los atrapa porque armónicamente está muy bien construida. Todo esto se notó en la Feria Internacional del Libro Universitario 2016, porque presentaron este programa en la FILU precisamente. Así es. Y había un público variado en edades, pero todos cautivados por la forma de estas canciones y la transcripción, la traslación a las posibilidades de la guitarra. Así es. Así que esto promete ser divertido, ser recreativo y agradable, porque cada uno, por rumbos distintos, pero coincidiendo en algunos lugares, han conjuntado este dúo que interpreta en esta ocasión música de los 70 y quizás algo de Agustín Lara para recordar un disco que grabaste también como solista. No debe pasar desapercibido porque estamos precisamente en casa, en su casa, y sería sacrílego no interpretar algo del maestro Lara. Ya nos dirán enseguida qué, pero vamos a comenzar con esto que compuso un irlandés y que gustó mucho en su tiempo y que sigue gustando. Así Paco, es, una canción de Gilbert O'Sullivan que se llama Alone Again, que le dio la vuelta al mundo justamente. Luego uno piensa, digamos, en una cierta dosis de envidia, ¿no?, de que pronto existen varios compositores o muchos que de pronto les pega una pieza y le da la vuelta al mundo y entonces las regalías siguen viniendo, yendo y viniendo, ¿no? Y todos andábamos alone again. Exacto. Exacto. Pues así, con esa tonada y con todo lo que lleva de armonía, de melodía y de hasta unas formas un tanto percutivas que la guitarra da posibilidad. Así Vamos es. con el dúo
Delgado Aragón y esto de Gilbert O'Sullivan, Alone Again. Esa pequeña orquesta que podemos llevar a todas partes, decía Beethoven, y algunos otros autores se refieren en términos semejantes a la guitarra, tiene muchísimas posibilidades. Así es, Weber decía lo mismo, es la pequeña gran orquesta. Incluso un músico que hacía líderes, Schubert, tocaba la guitarra. No vas a creer quién era guitarrista también, que le dio un levantón en Francia, le hacía sus guitarras René Lacotte, el laudero de aquella época, el Rey Sol, Luis XIV. Sí, entonces, pues ya verás que la guitarra desbancó por un detalle técnico al laúd, que era el instrumento cortesano de la época, y prevaleció en la corte y también hasta que llegó al Nuevo Mundo. Se multiplicó, digamos, y hay hasta trabajos importantes acerca de eso. Así es.
Fíjate que hay una investigación muy interesante que cualquier guitarrista que se precie de hacerlo debería conocer con respecto de lo que es, que lo que fue, digamos, la vihuela española que llegó con los conquistadores y que de ahí empezaron a multiplicarse, por decirlo de alguna manera, diferentes formas de este instrumento que le podemos llamar guitarras, pero que toman, digamos, el nombre propio, ya sean en el caso de Veracruz las caranas, o en el caso de Cuba el tresillo, y en el caso de Venezuela y toda la parte del sur, el cuatro. Pero finalmente tiene que ver con este cordófono que tiene el origen evidentemente español, ¿no? Entonces la guitarra hoy por hoy es el instrumento más popular del mundo, porque bien encuentras una guitarra quizá en una serenata, conocemos agrupaciones como son las rondallas, o como puedes encontrarlo en una buen bar, ¿no? En los tríos. En los tríos, o también lo puedes encontrar, como lo comentabas, en una sala de conciertos. De tal suerte que la guitarra tiene muchas posibilidades para poder tanto interpretar música académica, por decirlo de alguna manera, o interpretar la música popular del mundo, que también es valiosísimo. Ya platicamos anteriormente de la fabricación, de la construcción de las arpas. Ahora, los lauderos también hacen guitarras. Vamos a conocer un caso y cómo se pudo diversificar este cordófono, como decía el maestro. La guitarra es uno de los instrumentos más completos y versátiles. Como dicen por ahí, esa pequeña orquesta. Sus características le permiten adaptarse a cualquier tipo de música, desde la música popular y tradicional hasta las grandes salas de conciertos, abarcando prácticamente todos los estilos y teniendo la capacidad de poder sustituir a determinados instrumentos. Pero hacer una guitarra no es tan fácil. El maestro laudero Daniel López nos explica los pasos que usualmente se siguen para la elaboración de una guitarra. En general es muy parecido en todas las guitarras. El proceso inicia con la selección de la madera. Dependiendo del tipo de guitarra, del tipo de sonido que se persiga, que se busque, pues se selecciona algún tipo de abeto para la tapa, que además son dos piezas planas que se unen a la mitad. Casi todas las guitarras se le nota que tienen una unión a lo largo de la tapa. Se unen para hacer una pieza más ancha, y a partir de esa pieza, que queda rectangular al principio, se adelgaza hasta aproximadamente 2.5 milímetros. Puede ser milésimas, décimas más, décimas menos, dependiendo del tipo de material. Y de allí se va se llega al espesor y se recorta al contorno de la plantilla o de la forma de la guitarra que se quiera hacer. Se hace por otro lado el fondo, que también son dos piezas que se unen, que queda en un espesor más o menos igual, alrededor de 2.5 milímetros. Se hacen las costillas, que quedan también, esas son dos fajas largas de madera de 85 centímetros, se cortan originalmente para trabajar, por 11 centímetros, y se alisan, se cepillan hasta dejarlas también alrededor de, que puede ser también dependiendo de la madera, desde 1.5 hasta 2 milímetros. Se hace por otro lado el brazo, que se hace de varias piezas de madera, a partir de una tira de madera 50 y tantos centímetros por 2 de grueso, por 8 de ancho. Donde se trabaja, se le van haciendo las otras piezas que va a ser para el talón o el tacón o la nuez, como se le llame de diferentes maneras, y se unen para hacer el brazo, y ya una vez terminada cada pieza por su lado, se empiezan a pegar. Desde la selección de la madera y cuidando el más mínimo detalle, los lauderos arrancan su voz a las guitarras o a cualquier instrumento de cuerda que fabrican. No obstante, popular o de concierto, la guitarra sigue siendo el instrumento musical por excelencia. Hablábamos de la presencia de la guitarra en diferentes escenarios y en diferentes circunstancias de la vida. Los maestros Francisco Aragón y Antonio Delgado, integrantes de este dúo que hoy acompaña nuestras notas de Veracruz,
seguramente recuerdan cómo se ha podido hacer el traslado desde la música popular hasta las tonadas, vamos a decir, clásicas, por usar el convencionalismo, como a la inversa también. Lo clásico traspuesto, transcrito, por ejemplo, para hacerse popular. Fíjate que es un tema muy interesante porque es, digamos, el génesis del dueto. Nosotros abrevamos en la técnica de la guitarra clásica en la Facultad de Música con maestros que ya son emblemáticos, por decirlo de una manera, y lo que pretende el dúo es justamente tomar la música del mundo desde la perspectiva de la técnica de la guitarra clásica. Entonces, esto nos permite llevar la música popular, pero con la técnica que nos permite enriquecer, dado que conocemos el instrumento, digamos, en todo lo que es, digamos, el diapasón, con todas las posibilidades técnicas y armónicas, en fin, de tal manera que podemos, que tomamos un tango, por ejemplo, o podemos tomar una pieza latinoamericana, una balada, incluso un son jalisciense, que digamos es para una agrupación más numerosa, con metales, etcétera, y llevarlo con la técnica de la guitarra clásica nos ha dado mucho éxito. Tenemos un repertorio muy vasto que va desde la música española, música latinoamericana, música mexicana. Ahorita nos metimos a la cuestión de la música de rock de los 60 a los 70, pues como para poder decir y darnos cuenta que todavía hay un camino interminable que recorrer con la guitarra. Es maravilloso, un instrumento que, insisto, es un instrumento el más tocado del mundo actualmente. Y apenas te alcanza la vida para hacerlo, porque Pues sí. tanta la música que... Pero yo quisiera ahondar un poquito en eso que dices, qué cosa tan curiosa, ¿no? Hablas de la suite y los elementos, la giga, la zarabanda, etcétera, la bouguée, fueron elementos que en su momento fueron populares, se bailaban en la calle, claro. Y los aborda gente genial, maravillosa como Bach, Haydn, etcétera, Händel, y arman la suite, ¿verdad? Pero qué curioso, ellos están abrevando en fuentes populares, Sí. las rescatan y hacen un género clásico. Sí. Y ahora, precisamente de un grupo de música popular, pero que pareciera lejano a nosotros y no lo es tanto, de Suecia. Este grupo ABBA, que en principio es un acrónimo de los nombres de los integrantes, pero también el recuerdo de una de ellas que estudió literatura en España, del formato de las redondillas españolas, ABBA, que así es la distribución de las rimas. Esto que lo cantaban en parte en español, precisamente por esa influencia, es Fernando y Chiquitita, que cantaban el grupo ABBA, suecos, y algunos de ellos compositores de las tonadas. Vamos con el dúo Delgado.
Dijimos que por distintos caminos que en algún momento confluyen, han transitado los integrantes del dúo que hoy nos acompañan y que seguramente le están haciendo recordar a muchísima gente lo que oyó en otros momentos con voces, con instrumentaciones distintas, pero que puesto en la guitarra, así como ellos lo han puesto, suena de una manera muy especial. ¿Tú has tocado flamenco y qué otros estilos, Paco? Fíjate que pues el flamenco es, digamos, obligado. Yo creo que no hay guitarrista que de pronto tenga una guitarra que quisiera, digamos, tocar esto que le llaman la cadencia andaluza, ¿no? Que de pronto nos remite a la madre patria, ¿no? Y evidentemente, pues el flamenco es un género que es totalmente guitarrístico, ¿no? En algún momento, y esto, digamos, sí quiero mencionarlo, que también contesta un poco lo que nos preguntabas antes, ¿no? Hubo un guitarrista maravilloso que se llamó Andrés Segovia, que me atrevo a decir que él fue quien llevó la guitarra popular a las salas de concierto. ¿Por qué? Porque él agregó la técnica de Francisco Tárrega, que fue, digamos, en la que nosotros aprendimos con nuestros maestros en la Facultad de Música, y se dio la tarea de hacer transcripciones y transcripciones y transcripciones de música académica como de Bach, algunas de compositores clásicos, ¿no? Sin embargo, también existen muchos compositores actualmente para la guitarra clásica, pero en algún momento dado de mi vida yo tuve una disyuntiva en que decir, bueno, me gustaría tocar algo que es netamente español, algo que de alguna manera es totalmente guitarrístico, porque el flamenco es evidentemente hecho para la guitarra. Y olvidarme un poco de las transcripciones y de toda esta cuestión de la música académica, y fue justamente por eso que empecé a conocer lo que era el flamenco, a cambiar un poco la técnica quizá, porque es totalmente distinta a la cuestión de la guitarra clásica. Y bueno, he puesto algún repertorio por ahí y me gusta mucho el flamenco. Muy bien. Toño, tú has sido parte, entre otras opciones, de ese estilo que incluso ya hemos bautizado como la guitarra jalapeña. Platicamos un poquito de eso al volver de Claro que sí, Manolo. esto que hizo famoso en el mundo, Kansas, ¿no? Así es. Esto que se llama Dust in the Wind. Sí, que es polvo en el viento. Así es. Muy bien. Es una bella melodía y que en el dúo suena muy bien. Vamos a disfrutar con el dúo Delgado Aragón.
Decíamos que el maestro Antonio Delgado ha transcurrido por caminos que pasaron por la música hecha en familia, digamos, pero también con una familia nueva que se constituyó en el entorno de la capital de Veracruz, la guitarra jalapeña, Toño. La guitarra jalapeña, o abreviamos en esas fuentes que dejaron esa gama de trovadores digo, bien, Sí. Jalapeños. Bueno, sé por ahí que era de Tierra Blanca, Claudio Estrada, pero abiertamente decía aquí en Jalapa, soy jalapeño. Sí. Miguel Ángel Gómez, ¿verdad? Don Miguel Ángel Gómez, que a la fortuna todavía nos vive. Saludos a don Miguel Saludos Ángel. a don Miguel Ángel. Y pues hubo mucha gente, vaya, este estilo de pulsar la guitarra trascendió. Yo me acuerdo que desde que era niño yo veía a Claudio, a muchos guitarristas, Ramón Donadillo, Briviesca en la tele en un programa de clásicos de lujo que eran los cerillos. Cerillos. Y yo, pues, ahí en las piernas de mi papá, yo no sabía que en alguna forma yo iba a ser guitarrista y que me los iba a encontrar algunos de ellos todavía en el camino. Y a ellos también les he aprendido mucho. Y hemos, pues yo con lo que aprendí en la escuela, la guitarra ortodoxa, rescatar un poquito ese estilo, esa armonía, para proyectarla en nuestras presentaciones. Sobre todo hablamos de lo que es el bolero, que es muy rico en todo, armónica y rítmicamente, ¿verdad? Se puede adaptar muy bien al género guitarrístico. Y así ya es una historia con ellos de 50 años atrás. Lo cual nos indica que aún con estilos distintos, con transcursos, digamos, algo variados en el aprendizaje y en la ejecución, se pueden conformar grupos, ensambles, diríamos, como este dúo que hoy estamos escuchando y que vamos a presentarles ahora de Carole King, ¿no? Carole King. Sí, esto es algo así como, qué bueno tener una amiga. O tú tienes un amigo. Un amigo. You Cuando got a tienes friend. un amigo. Pues vamos con música de Carole King y el dúo Delgado Aragón.
Gracias por continuar con nosotros. Este es el programa Notas de Veracruz y hoy con la presencia de este recital, los 70 cumplen 40. ¿Qué tan difícil es seleccionar eso para ponerlo así como se oyó en la Feria del Libro 2016 de la Universidad Veracruzana y seguirlo llevando a todas partes? Pues yo pienso que no fue tan difícil porque el tiempo filtró la calidad de esa música que prevalece, o sea, como que el tiempo hizo una selección, ¿verdad? Entonces hablábamos de la música, por ejemplo, de Gilbert O'Sullivan, que fue una pieza, pegó, pero sigue pegando. ¿Por qué no es gratuito? Es que simplemente está bien hecha, tiene un formato armónico muy bien estructurado, melódico también, ¿verdad? Está muy bien hecha la pieza. Y así las demás. Paco, ¿qué tantas dificultades hay en eso? Coincido con el maestro Delgado, no fue muy difícil porque evidentemente el primer tamiz para hacer una selección musical es lo que nosotros vivimos y lo que nos gusta, ¿no? Entonces, una de las cuestiones afortunadas de tocar con el maestro Delgado es que conocemos la misma música. Estuvimos en la Facultad de Música, aunque en la Facultad de Música no éramos cercanos, ¿no? Sin embargo, él también, como lo mencionó hace un momento, abrevó en la música callejera, también yo abrevé en lo que se le llama el pastel, ¿no? Sí, claro. Y eso también te da otros elementos. Cuando tuvimos la fortuna ya de estar juntos en este ejercicio guitarrístico, pues no es muy difícil hacer la selección musical porque conocemos justamente de lo que estamos hablando, de lo que hemos vivido, de lo que hemos oído. Yo creo que parte de una formación de educación sentimental, musical, porque así como él estaba sentado en las piernas de su padre viendo un programa de televisión con un guitarrista, pues yo también, por parte de la familia mía, tuve mucha influencia musical, desde la música clásica hasta lo que se oía en los 60, los 70, ¿no? No solamente, digamos, los grupos como Kansas o como Gilbert O'Sullivan, The Beatles, sino también las grandes orquestas, ¿no? Como Paul Muriat, como Burt Bacharach, ¿no? Como todos estos que también hicieron historia en esa época, ¿no? Entonces, la selección es muy fácil en ese sentido y el tamiz, evidentemente, corre por la preferencia que nosotros tenemos. Y precisamente de Burt Bacharach vamos a escuchar esta chica, esta muchacha enamorada de ti. Así es, un éxito de una cantante afroamericana, Dionne Warwick, maravillosa. Vamos con el dúo Delgado Aragón.
Los Beatles, una época marcada en poquísimo tiempo. Así es, yo creo que coyuntural, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, toda esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Me parece que fue coyuntural porque la música de los Beatles sirvió como vehículo para que toda esta tensión después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría pudiera tener salida, ¿no? Y entonces fue muy interesante. Desestresó a la juventud. Así es. Oye, los británicos marcando pauta hasta la fecha también, ¿no? Aunque parece increíble, ¿no? Sí, porque el lema de su escudo, digamos, de la Gran Bretaña, conserva la expresión en francés, porque fueron muy cercanos a Francia. Claro. Tanto así que la siguiente melodía está tomada de una canción que lleva una buena parte en francés, ¿no? Así es. Michel, claro. ¿sí? Y habla de que aquellas pequeñas palabras que son aparentemente insignificantes, pero que tienen una carga muy especial. Les queremos agradecer su presencia, su trabajo musical, su trabajo de divulgación a través de la radio, a través de los escenarios teatrales y de muchas otras actividades, Francisco, y que no sea la última vez. Esperemos que nos inviten y las veces que sea necesario. Antonio Delgado. Siempre es un gusto, Manolo. Ya sabes que aquí estamos para nuestro público jarocho. Queremos venir seguido, queremos tocarles tanto a jóvenes, viejos. Siempre va a ser un placer. Vamos a terminar con música del dúo Delgado Aragón, algo de los Beatles, algo quizás de Agustín Lara. Sí, lo vamos a poder incluir, nos da el tiempo suficiente. Y el agradecimiento para todos ustedes, todo el equipo de compañeros que vienen desde Jalapa y nuestros compañeros de la Delegación de Radio y Televisión de Veracruz aquí en la zona conurbada del puerto de Veracruz. Les agradecemos cumplidamente. Hasta la próxima.